Problema 3.56. Espero que todos hayan experimentado esto en algún momento, de que amarran algo y le dan vueltas. Aquí lo importante es que, como en el problema anterior, este también es un plano vertical donde se le está dando vueltas al objeto con la cuerda. Bueno, la cuerda aquí tiene 1 metro, el objeto que parece una pelota es de 50 gramos. Y pide dos cosas, ¿no? Que la celeridad mínima, ¿cuál es la celeridad mínima que debe de llevar la pelota en la posición 1? Es decir, ¿cuál es la posición 1? Pues es la posición más alta. De tal forma que, ¿cuál sería la idea? Que pueda seguir esa trayectoria. Imaginen el caso en el que va muy lento. La cuerda se deja de tensar desde antes probablemente y no alcanza a llegar al punto más alto. Y luego pide, y si se mantiene esa celeridad o esa rapidez a la que lo están girando, pues cuál sería la tracción o hasta dónde llegaría la tensión que sufre en el punto 2. ¿Y cuál es el punto 2? Pues es el punto más bajo. Bueno, ¿cómo sería la solución de este problema? Aquí quiero que noten en el dibujo que hice en la parte de arriba que puse una línea roja y le puse aquí una anotación que le estoy llamando un movimiento parabólico. Imaginen entonces que tuvieran ustedes una pelota que lanzaron, digamos, en algún punto por acá, y que sigue un movimiento parabólico. Ahí medio pinté ahorita una línea. Y entonces lo que quiero destacar aquí es, esos dos objetos podrían coincidir en este punto más alto, de tal forma que si no estuviéramos pensando en la cuerda o en el movimiento parabólico, en ese punto podrían ir incluso a la misma velocidad, pero las condiciones de movimiento son muy distintas. Por un lado, ¿qué se necesitaría para que el objeto estuviera en un movimiento parabólico? Bueno, déjenme volver a pintar la línea esa rara. Si tuviéramos un movimiento parabólico, eso significaría que en todo momento el objeto está sometido a una aceleración de g vertical hacia abajo, ya sea en un principio, ya sea más adelante o incluso hacia el final del movimiento. El movimiento parabólico se distingue por una aceleración constante todo el tiempo hacia abajo. Bien, entonces, pero lo que tenemos aquí es un movimiento circular. En un movimiento circular, lo que tenemos presente en ese punto en particular, pues es una aceleración normal dirigida hacia el centro de la curvatura, y en cualquier otro punto se debe cumplir eso. Es decir, por acá, por ejemplo, también tendríamos una aceleración normal dirigida hacia el centro, o si estuviera en alguna otra posición, de todas maneras estamos hablando de una aceleración normal dirigida hacia el centro. Esa es la diferencia que hay entre los dos movimientos, entre un movimiento parabólico que siempre mantiene una aceleración constante y un movimiento circular que mantiene una aceleración que todo el tiempo va a estar cambiando y está dirigida hacia el centro de curvatura. Bien, dicho eso, hacemos la anotación que decía también el problema, que la celeridad se mantiene constante. Entonces la velocidad es constante, por lo tanto no hay aceleración tangencial, y también pues no estaríamos pensando en hacer una sumatoria de fuerzas tangenciales, dado que sería igual a cero. Ahora, hay dos fuerzas involucradas aquí. En cualquier punto de la trayectoria, como lo ilustré al menos ahí en 3 puntos, tenemos la tensión de la cuerda y el peso, solamente que en el punto 1 y en el punto 2, estas dos cantidades están alineadas en la misma dirección, o sea, en dirección normal. En cualquier otro punto diferente a esos tendríamos componentes, ¿no? Entonces la tensión seguiría en dirección normal y el peso ya tendría componentes normales y tangenciales. Bien, entonces pasando ya a la solución, por ejemplo, para el punto 1. En el punto 1, donde se pide cuál sería la velocidad mínima para que la pelota pase por ahí,
En un principio, si lo hiciéramos con suficiente rapidez, pues tendríamos tensión y peso dirigidos hacia el mismo lugar, porque la tensión jala, el peso es vertical hacia abajo, y eso sería igual a masa por aceleración normal. Si vamos disminuyendo la velocidad poco a poco, lo que podemos imaginar es que la tensión cada vez es menor. De hecho, si ustedes lo hacen, van a sentir el tirón de la cuerda menor. ¿Hasta cuánto podemos disminuir la tensión para seguir pensando que esto sigue siendo un movimiento circular y no movimiento parabólico? Si hubiera un punto, digamos, por acá, donde estoy poniendo ahora esa elipse, si hubiera un punto donde la tensión ahí se volvió cero, eso querría decir que a partir de ese punto seguramente ya no se va a seguir la trayectoria circular, sino que se seguiría a partir de ese punto una trayectoria parabólica. Y probablemente por acá volvería a entrar en tensión la cuerda y entonces ya continuaría con su movimiento circular. Bueno, pero si queremos que eso suceda en el punto más alto, entonces lo que tiene que pasar es que la tensión sea cero justo en ese lugar. Recuerden el concepto, una cosa es que es cero y otra cosa es que no exista tensión, es decir, que la cuerda ya en sí no esté haciendo ninguna función. Entonces, si la tensión es cero en el punto más alto, todavía en ese punto podemos seguir considerando que el movimiento es circular. ¿Dónde vamos a decir que el movimiento sigue siendo circular? Bueno, por un lado seguimos teniendo la sumatoria de fuerzas del lado izquierdo, pues tendría una tensión igual a cero, por lo tanto solamente quedaría como única fuerza el peso, pero por el otro lado vamos a seguir considerando un movimiento circular. ¿En qué momento decimos que es un movimiento circular? Cuando ponemos masa por aceleración, pero aceleración normal. Si no fuera un movimiento circular, la segunda ley de Newton de masa por aceleración, si fuera un movimiento parabólico, ese término de aceleración tendría que ser sustituido ¿por qué cosa? Pues por g, de tal forma que cuando esto se vuelve un movimiento parabólico sería masa por aceleración de la gravedad. Y entonces en la expresión, cuando ya no está la tensión porque se volvió cero, tendríamos una identidad. Tendríamos por el lado izquierdo mg, que representa el peso como fuerza, y por el lado derecho teníamos masa por aceleración, con la aceleración igual a g, también terminaría representando el peso, y eso se vuelve 1. No tendríamos información que rescatar de ahí. Pero como mantenemos el movimiento circular porque estamos expresando una aceleración normal, entonces eso nos permite establecer cuál sería la velocidad a la que debe de ir en ese punto para que efectivamente esto siga siendo un movimiento circular. La mínima velocidad. ¿Por qué dijimos que es la mínima velocidad otra vez? Porque hemos hecho la tensión igual a cero en ese punto. Por otro lado, si se mantiene esa velocidad, a lo mejor podemos imaginar que como va hacia abajo puede aumentar su velocidad, pero bueno, esto es un problema ideal, una aproximación de tal forma que tal vez si lo intentamos podamos darnos cuenta de que podríamos tratar de mantener una velocidad uniforme hasta el punto más bajo. Entonces, en el punto más bajo, que sería ese de ahí, la posición 2, ahí ya no vamos a suponer, o sea, que la tensión se vuelve cero, no tendría sentido. Una tensión cero en el punto más bajo significaría que se rompió la cuerda, ¿no? Entonces, la tensión no puede ser cero en el punto más bajo porque no se va a romper la cuerda, y entonces la sumatoria de fuerzas ahora nos dice tensión hacia el centro de curvatura, por eso es que la dejé positiva, y ahora el que es negativo es el peso, porque pues es vertical hacia abajo, pero va en sentido contrario del eje normal. El eje normal debe apuntar hacia el centro de curvatura, de tal forma que pues con esas consideraciones y manteniendo la misma velocidad que se calculó en el punto anterior, pues nos permite determinar la tensión que tendría la cuerda en ese punto.